Buenos días. A continuación, Guillermo Ramis nos va a hablar de prevención de enfermedades entéricas sin antibióticos en todas las edades. Guillermo Ramis es veterinario, licenciado en la Universidad de Murcia, donde también cursó el doctorado. Después estuvo trabajando durante 14 años en granjas y ahora ya en los últimos 12 años ha sido profesor titular de la Universidad de Murcia en el Departamento de Producción Animal. Sin más. Ahora sí, ¿verdad? ¿Mejor? Bueno, yo lo que os voy a enseñar son casos clínicos muy breves de cómo se han abordado en ciertas granjas prevención de enfermedades entéricas, neonatales o por destete o en animales con mayor edad, porque realmente, insisto, que es algo que nos guste o no nos guste, vamos a tener que aprender a hacer. ¿Cuál es nuestra situación de hoy? Pues realmente tenemos patógenos y tenemos una cantidad importante de patógenos y además los tenemos agrupados. No tenemos un solo patógeno. Cuando yo empecé, yo hablaba con un compañero hace poco y me decía que cuando empezamos nosotros, que no hace tanto, no me miréis así, teníamos enfermedades simples y eran relativamente fáciles de abordar, fáciles de tratar. Teníamos otras muchas cosas como promotores de crecimiento, etcétera, etcétera, pero realmente no estaba tan enmarañada como hoy. ¿Hoy qué es lo que tenemos? Pues hoy tenemos complejos entéricos que, dependiendo de la edad de los animales, pues van a estar participados por unos patógenos o por otros, y que sin duda ninguna van a hacer entre ellos pues colaboraciones que se facilitan la vida unos a otros, y al final lo que terminamos teniendo son animales enfermos. Y sobre todo, y esto es lo que no le gusta nunca oír al gerente, pérdidas económicas importantes. Estas enfermedades se caracterizan porque realmente nuestros animales pierden producción, pierden rendimiento de una forma bastante llamativa. No os quepa la menor duda, ¿parece que las diarreas han aumentado? No, no lo parece. Las diarreas han aumentado en prevalencia, en gravedad, en precocidad. Yo ya os lo he dicho, en 2 semanas 2 granjas de blanco donde en menos de 24 horas después de nacer los lechones ya tenían diarrea. Estamos haciendo una experiencia de pesado y los lechones los coges y ya se están cagando en el día 1 de vida. Esto desde luego es un verdadero desafío de cómo tenemos que ir afrontando. ¿Qué estamos haciendo hoy? Pues hoy estamos haciendo esto. En una sala de partos pues estamos trabajando con antibióticos, con prebióticos, antibióticos pinchados al nacimiento. Esto sabéis que se hace en muchas granjas. Con probióticos, con feedback para las cerdas, que bueno, tiene su aquel. ¿Ya? Mejor, ¿verdad? Vale. Es que así tengo las manos libres. Ya sabéis que los de ciencia y los de letras nos diferenciamos en que unos hablan sentados y otros hablamos de pie. No podemos evitarlo de ninguna manera. Bueno, y vacunas. Bueno, esto es más o menos lo que estamos haciendo hoy. De esta ecuación, esto seguramente se cae en el más corto plazo. No os quepa la menor duda, tanto después. Podemos discutir si somos los culpables de la resistencia, si nos vamos a cargar la humanidad, si estamos contaminando los ríos o no. Pero lo que no podemos discutir es que nuestros consumidores quieren que dejemos de usar antibióticos. Se acabó la discusión. Ya da igual si somos los culpables o no. Tenemos que aprender a trabajar sin antibióticos. ¿Qué hacemos más allá cuando ya los animales están empezando a comer pienso? Pues podemos trabajar con antibióticos, podemos trabajar con este elemento que sí que tiene los días contados, 3 años y adiós. El óxido de zinc es el mejor encubridor que tenemos porque encubre malos manejos, encubre malas gestiones, encubre malos piensos, encubre casi todo. Vacunas y pienso, y de esto, pues evidentemente estos dos se van. Por lo tanto, vamos viendo que nuestro puzzle se va a tener que ir componiendo de otras cosas. ¿Y de qué se va a componer? Pues realmente se va a componer de una variedad de soluciones que nos aporta la industria y que tendremos que elegir cuáles son las más adecuadas para nuestra situación. Desde luego, las 3 de arriba seguramente son de las que más vamos a tener que tirar, sin duda, en el futuro. Vacunas, probióticos, estas dos soluciones son las que más ciencia y las que más tecnología contienen en sí mismas y seguramente van a ser el pilar. El pienso, no os quepa la menor duda, ya no podemos seguir trabajando con los piensos. Esto a los que formulan, a los nutrólogos, no les suele gustar, que lo digamos, pero es una realidad. Tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de piensos y luego pues prebióticos, enzimas nutracéuticos, acidificantes, es decir, hay una gama muy amplia de cosas que tendremos que aprender a combinar y hasta encontrar la mejor solución para nuestra granja y para nuestros problemas. ¿Cuáles son las soluciones en la teoría? Pues potenciales soluciones son todas estas: vacunas, probióticos, o bien dados durante la vida del animal, o bien en forma de exclusión competitiva, dados en las primeras horas de vida,
prebióticos, enzimas, acidificantes, hiperfermentación, cuando es alimentación líquida, minerales, esto ya veréis que ahora se pone en rojo, porque esto sí que desaparece, nutracéuticos, inmunomoduladores, etc. ¿De qué os voy a enseñar hoy cosas? Os voy a enseñar sobre todo casos relacionados con vacunas, un caso con probióticos, minerales está en rojo porque es imposible que sigamos trabajando con ellos, por lo tanto, seguir hablando de ellos es perder el tiempo, dos pequeños casos nutracéuticos y otros que ya veréis que es interesante. Podemos elegir cualquiera de estos elementos, podemos combinar todas estas soluciones o las soluciones que económicamente nos sean más rentables, pero lo que no podemos elegir es esto, poner primero de todo el sentido común y hacer un buen manejo. Cada vez que yo oigo a alguien decir, he probado esta vacuna y no me funciona, digo, vamos a ver que lo mismo la pobre vacuna es una víctima más, ¿eh? Y tienes muchas cosas que solucionar en tu granja antes de siquiera plantearte que una vacuna funcione. O, por ejemplo, estoy vacunando mis cerdas frente a lo que sea y mis lechones se siguen muriendo de lo que sea, pero tú tienes un encalstrado bueno, haces manejo de partos, atiendes partos, ¿estás seguro de que tus animales están recibiendo la inmunidad materna en la que te estás gastando una pasta? Todo esto es lo primero. Después ya pasaremos a todo lo demás. Y lo segundo, hagamos un buen diagnóstico. Manda producto avícola, tener que seguir diciéndolo. Pero seguimos diciéndolo. A veces no tenemos un buen diagnóstico y estamos poniendo medidas que no van dirigidas a lo que nos está haciendo daño. Y obviamente no funcionan. ¿Cómo van a funcionar? Vivimos en la época, y fijaros, yo hice un curso en EINIA en el año 93. Se me va a notar, venga, va. En el año 93. La PCR estaba inventada no hacía una década. Y ya todo el mundo quería hacer PCR. PCR, pues, ¿a dónde me ha llegado ahora? Más todavía. La gente llega, no hace un buen estudio clínico. Y directamente ya, toma escobillones, ¡pua! Y salta hasta aquí. Quiere una PCR. Para, coño, vamos a hacer cosas. Y vamos sobre todo a usar el sentido común. Lo más barato, lo más útil, lo que más información me dé. ¿Qué es un cadáver? Una pérdida. Excepto si le sacas la información que tiene dentro, ya has recuperado algo. Coño, pues haz necropsia en el campo, entérate. ¿Qué está pasando? A mí vienen con muestras y me dicen, les digo, ¿qué has visto en las necropsias? Y me dicen, ¿qué necropsias? Digo, vale. Bien, pues vuelve al campo. Haz necropsias. Mira a ver qué tienes. Mata algún animal, lo traes a la sala de necropsia y le hacemos una arreglada. Vemos histopatología y a partir de aquí ya empezamos a gastarnos dinero en pruebas complementarias. Hagamos las cosas con sentido, con lógica y con orden y ya sabremos contra quién estamos luchando. Porque si no, corremos el riesgo de estar poniendo medidas de forma equivocada. No saltemos pasos, porque saltar pasos solo hace que los euros sean más y el error sea también más. Por lo tanto, me produce un cierto rubor todavía decir esto, pero a veces no tenemos buenos diagnósticos. Y después de todo esto vamos a ver cosas prácticas. Vacunemos. Vamos a vacunar. ¿De acuerdo? Enfermedades entéricas. Vamos a ver qué posibilidades tenemos. Pues primero, no es tan fácil esto de arrancar a vacunar así alegremente porque el vademecum de vacunas frente a enfermedades digestivas es ridículo comparado con el vademecum de vacunas frente a respiratorias o sistémicas. Un ejemplo estúpido, y esto lo podéis buscar vosotros mismos en la página de la Agencia Española del Medicamento. Vacunas que se venden hoy en España frente a enfermedad de Ujeski, enfermedad que estamos a punto de erradicar. 17. Vacunas que se venden frente a Escherichia coli en todas sus variantes, con todos los tipos de registros, con todas las composiciones y con todas las formas de administración y todas las edades. 8. La mitad. Pues Ujeski ya no nos está haciendo nada y coli se está llevando una pasta por delante. Esta es la realidad del vademecum de vacunas entéricas. Todavía tenemos una gravísima carencia y además yo a veces le digo a la gente, venga, te voy a hacer una putada, te regalo inmediatamente, porque soy mago, todas las vacunas que tú quieras frente a todas las enfermedades entéricas. ¿Dónde las ponemos? Si es que ya tenemos un programa vacunal que ciertamente empieza a estar bastante apretado, ¿vale? Este es el panorama. Patógenos frente a los que no hay vacunas registradas en España. Los 3 principales virus no tienen vacunas registradas en España. Clostridium difficile no tiene. Braquispira y Diosenteriae no hay vacunas comerciales, me estoy refiriendo. Y Salmonella no hay vacunas comerciales registradas en porcino. Esta es nuestra realidad. Hay más nos en rojo que otra cosa. Tenemos una carencia importante. Pues bueno, dentro de esta carencia tratemos de utilizar aquellas que vayan a solucionarnos una parte al menos del problema. Y no os olvidéis, podemos vacunar cerdos lechones, pero cuando vacunemos cerdas,
Tenemos que tener un buen programa enclaustrado o estaremos tirando el dinero, porque no le estará llegando esa inmunidad pasiva, esa inmunidad no adquirida a los lechones. Se estará quedando en las cerdas, que realmente ahí mucho no nos va a hacer, ¿vale? Como un ejemplo vale más que 1000 teorías, ya ahora pasamos a la parte de enseñaros ejemplos prácticos. Vamos a hablar de vacuna parenteral de coli, de vacuna oral de coli, de vacuna frente a rota y de vacuna frente a Lawsonia intracelularis. Y empezamos por la vacuna parenteral de coli. Esto es una prueba que hicimos nosotros, esto es un cebo, comparamos 1900 frente a 1900, vacunados, no vacunados, y ¿qué controlamos? Pues controlamos en la transición, como era una transición muy grande donde era imposible que nosotros pudiéramos obtener parámetros productivos como ganancia o como conversión, nos centramos en ver pues, cuáles eran los resultados patológicos, sobre todo mortalidad de grupo y presencia de enfermedad entérica y mortalidad relativa de enfermedad entérica y de animales crónicos, es decir, esos que se quedan así, porque una parte importante estamos convencidos de que son el resultado de tener un intestino destruido por una enfermedad entérica. Bueno, pues fijaros, lo que vimos, una vacuna que se administra parenteral a los 10-20 días de vida, lo primero que vimos fue una reducción de la mortalidad importantísima en la transición y una ausencia de brotes de enfermedad entérica en los animales que estaban vacunados. Obviamente, esto no se hizo en una granja donde no había enfermedad entérica, esto se hizo en una granja donde sistemáticamente había problemas relacionados con coli. Y otra de las cosas importantes fue esta, una reducción muy importante de los animales que se quedaban con baja condición corporal y que terminaban muriendo. En el momento en que hicimos esta prueba, pudimos evaluar esta diferencia de mortalidad y esos animales que no podían pasar de fase en una reducción del coste de €0,5 por lechón. Es una verdadera pasta, es muchísimo dinero. ¿Qué ocurrió cuando estos animales pasaron a cebo? Pues fijaros, aquí sí que controlamos un montón de parámetros productivos y ya sabéis el problema que tenemos siempre los veterinarios. Tenemos una N grandísima, eran por 1000 frente a 1000, pero el problema es que solo tenemos un dato frente a otro. Bueno, ¿cómo lo comparamos? Hay un truco estadístico, y esto apuntároslo que viene bien, y es utilizar la desviación típica que produce esa población para esos parámetros productivos. Ya sabéis que la desviación típica en sí mismo nos indica diferencia. Cuando entre dos datos hay una desviación típica de diferencia, suele ser una diferencia significativa, y cuando hay 2 o 3, suele ser una diferencia bastante significativa o muy significativa. Pues fijaros, primer dato, índice de conversión. Hay 168 gramos de diferencia, que es mayor que la desviación típica producida en esa población. Diferencia significativa. Y en el parámetro que más impacta con mucha diferencia sobre el coste de producción. Luego también encontramos diferencias, aunque no llegaban a tener una dimensión de una desviación típica, en la ganancia media diaria, bueno, ahora hablaremos de este que es más importante, en las bajas y en las colas, ¿vale? Y sobre todo, fijaros, había una reducción, y esto es un dato económico calculado, de 2 céntimos por kilo repuesto, que multiplicado por los 87 kilos que habían repuesto, son €1,90 menos de coste de producción. Esto ya es, para matemáticas avanzadas, sumemos €0,5 y €1,90, estamos hablando de una reducción por el uso de una vacuna, porque aquí sí que os aseguro que no se hizo absolutamente nada más que poner la vacuna, el mismo manejo, el mismo pienso, el mismo cebo, el mismo todo, de €2,40 por animal cebado. Es una verdadera pasta y es simplemente un indicador de qué está haciendo coli en esos animales. Se está comiendo un montón de pienso, está comiendo un montón de producción que nuestros animales deberían haber llevado al matadero. Segundo caso. Bueno, ya hemos visto la parenteral, una de las parenterales, hay varias parenterales en el mercado, vamos a usar una de las orales que hay. ¿Cuánto reducimos el uso de antibióticos? Aquí ya ni siquiera vamos a hacer cuentas de mortalidad ni vamos a hacer cuentas de producción. Quiero saber si soy capaz de cumplir el objetivo que me marca mi consumidor. ¿Es usted capaz de reducir los antibióticos durante la producción? Vamos a verlo. Una granja de 500 cerdas, una parte lo ceba in situ, en ciclo cerrado, otra parte lo saca fuera, y es una granja pues que, bueno, tiene todas las enfermedades habituales en producción, excepto Augeski y disentería. ¿Cuánto se reducen los antibióticos utilizando esta vacuna? Pues fijaros, comparando casi 10.000 lechones contra casi 6.000, en esta primera experiencia que se hizo en esta granja, la mortalidad prácticamente se mantiene igual, bueno, pero cuando vamos a ver ese consumo de antibióticos, fijaros,
la neomicina oral se reduce a nada en el grupo vacunado, la amoxicilina oral se reduce a la mitad que en el grupo control y la lincomicina oral se reduce un 28% comparando grupo vacunado frente al grupo control. Es decir, sobre todo los antibióticos dirigidos a enfermedades entéricas se reducen de una forma muy llamativa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no aparecen brotes graves o los brotes que aparecen son menos graves que en aquellos animales que no se habían vacunado. Se hace un segundo replicado y fijaros cómo, comparando menos animales, pero bueno, en un segundo replicado, en este caso la mortalidad sí es bastante distinta entre unos y otros y de nuevo, al ver cuál es el consumo de antibióticos, en neomicina un 100%, en amoxicilina un 60% y en doxiciclina un 100%. Es decir, aparentemente, y no se ha hecho nada más, yo cuando os enseñe esto, ya os he dicho que esto va a ser una combinación, pero en esta granja no se ha hecho nada más que aplicar esa vacuna y aparentemente se consigue una reducción significativa de los antibióticos. Esto es una buena noticia porque esto es lo que nos toca hacer. Nos toca aprender a trabajar sin antibióticos y utilizando otras cosas. Mini caso 3. Vacunemos frente a coli, pero cuando además está aliado con un rotavirus A. Ya sabéis que rotavirus A es la estrella reemergente. Este lo tenemos desde hace décadas en nuestras granjas, pero de repente no tenemos muy claro por qué emerge. Y además, luego veremos que no solo emerge A, sino que emergen otros tipos de rotavirus. Una granja de 2.000 cerdas, bastante estable a PIRS, libre de disentería y sarna, que mete la reposición a 100 kilos, bueno, que hacen un buen programa vacunal, bastante completo, una granja con una sanidad pues aparentemente bastante buena, pero que de repente su fuente de reposición tiene un brote de PIRS muy agudo y deciden no meter más reposición de ese origen. Buscan otro origen, ¿y qué buscan? Un origen evidentemente con un estado sanitario superior al de la granja donde van a introducir esa reposición. Es un principio universal. Bueno, pues las camadas de las primíparas desde prácticamente el día 1 de nacimiento empiezan a tener unas diarreas espectaculares. Aquí sí, pues se hace necropsia, se hace un poquito de, se hace un estudio clínico adecuado y se mandan esos escobillones a que nos hagan PCR y aparece un rotavirus A, como Dios manda, en todas las muestras que se mandan y además se aísla un coli. Bueno, pues ya tenemos los dos culpables, rotavirus A y coli. ¿Qué es lo primero que haríamos todos? ¿Qué es lo primero que haríamos todos? ¿Por qué sonríe así? Porque ya tiene el frasco antibiótico en la mano, ¿eh? Pues coño, evidentemente, se están muriendo los lechones, lo primero vamos a tirarle con antibióticos, porque es una cuestión vital, se están muriendo los animales. No os olvidéis, tenemos que encontrar el punto entre darle el gusto a nuestro consumidor y que nuestra ética nos permita morir animales alegremente, ¿vale? Los animales se mueren, hay que tratarlos, no nos quepa ninguna duda. Vamos a tratarlos, pero evidentemente la respuesta que se encontraba a este tratamiento pues no era del todo deseable. El veterinario de la explotación decide usar una vacuna que no está registrada en España, pero que se puede importar, que es una vacuna que tiene, es una vacuna combinada que tiene coli, clostridio y rotavirus A. Bueno, pues eso es exactamente lo que se pone en las cerdas, 60-90 días. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues una mejoría bastante rápida. Pero esto así nada más, no en absoluto, con muchas más cosas. Evidentemente, a partir de ese día se empezaron a atender los partos exhaustivamente, se aseguró que todos los lechones estuvieran bien encalostrados, se realizó una higiene en la granja mucho más intensa de la que se estaba haciendo. No sirve de nada aplicar una vacuna si luego no vamos a tener todas estas cosas alrededor, sobre todo si vacunas a las cerdas esperando proteger los lechones y no encalostras. Insisto mucho en esto porque es que es la peor de las ideas. Crees que estás haciendo una prevención que en realidad no estás haciendo o que tienes un porcentaje de animales que no se están beneficiando de esa medida. ¿Bien? Muy bien. Pues vamos a la otra cara. No vacunes frente a rotavirus A, que no sirve de nada. A ver que me estoy liando. Si acabo de decir que sí sirve. Bueno, pues este es otro caso. Una clínica donde los lechones empiezan a tener diarreas neonatales. Rápidamente se hace este cuadro mental o escrito que nos hacemos todos de diagnóstico diferencial. Rota, coli neonatal, vírica epidémica, clostridium difficile, vamos a ver qué es. Se siguen los pasos correctos, curiosamente, se sacrifican varios animales, se llevan a la facultad y se hace histopatología. ¿Y qué es lo que aparece? Pues ese borrado de vellosidades característico de cualquiera de los tres virus, rota,
vírica epidémica o TGE. Bueno, pues por experiencia práctica y por historial de la granja se descartan rápidamente TGE y vírica epidémica y se centra en rota. ¿Y qué se hace? Pues aplicar una vacuna frente a rotavirus A que no está registrada en España, pero que se puede importar. Y se vacunan directamente a los lechones y también a las cerdas para que los siguientes partos ya vengan protegidos. Resultado, ninguno. La clínica persiste, los lechones se siguen cagando, se siguen muriendo con una sobremortalidad de más del 12% con respecto a lo normal, lo que genera frustración del veterinario. Coño, me he gastado una pasta en una vacuna que no funciona. Del personal, coño, me han hecho vacunar aquí a toquisque y esto no funciona. Y del gerente, coño, todo el mundo a la puta calle porque me he gastado una fortuna en una vacuna que no funciona. El panorama bueno no es. Hasta que se llega al último paso y de repente se decide reestructurar el pensamiento. Bueno, vamos a ver, si no era rota A, pues lo mismo es TGE o lo mismo es coronavirus epidémica o lo mismo no. Y resulta que se manda a hacer PCR y descubrimos que no es rota A, que es rota C. Y la mala noticia es que no hay inmunidad cruzada entre la vacuna de rota A y de rota C. A lo cual la gente dice, no os vais a la puta calle, pero de milagro esto podíais haberlo dicho antes. ¿Vale? Bien. Bueno, fijaros qué rápido hemos pasado del primer pensamiento de vaya una mierda vacuna que no funciona a vamos a ver si es que no funcione la vacuna y lo que no ha funcionado ha sido nuestro proceso de diagnóstico y de decisión y de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Quinto caso. Vacunemos frente a ileitis porque funciona. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que la vacuna de ileitis funciona? ¿Y por qué no la compra ni Dios? Es algo interesante. ¿Eficaz esta vacuna? Claro que lo es. Claro que lo es. Pero, ¿por qué no es popular? Pues porque es una vacuna que siempre hemos percibido como difícil de utilizar, porque fue la primera que salió en oral para los gorrineros y ya sabéis que los gorrineros tenemos una cierta inercia que nos cuesta arrancar. Los polleros, esto de las vacunas orales, lo manejan que cagas, tienen un vademecum como de 12 vacunas diferentes en vía oral, pero nosotros tenemos 2 ahora mismo, y parece que nos vamos acostumbrando un poquito, ¿vale? Porque hay que tener los animales sin medicar 7 días, esto que parece una chorrada, cuando yo quise probar esta vacuna hace muchos años, era un problema, porque vacunaba a los animales y al día siguiente tenía un proceso de coli que no tenía nada que ver con la vacuna, sino que tenía que ver con que le había quitado los antibióticos a los animales, y porque hay otras enfermedades concomitantes que dificultan su uso. Curioso. Bueno, vamos a hacer un repaso de estos 3 motivos. Para que os hagáis una idea, en el año 2017 en Alemania se vendieron la friolera, ridícula friolera, de 3 millones de dosis de una vacuna que lo primero que hemos dicho es que funciona. No tengo datos de España, pero sí los tengo de Alemania, curiosamente. Bueno, esto es lo que hay. ¿Bien? Vamos a ver cómo ha cambiado esta percepción que tenemos. Cuando nos empezaron a vender esta vacuna tenían que ser platos, en las parideras, dejar los animales sin beber, era algo que se complicaba. Por fin nos dicen, se puede utilizar en dosatrón, se puede utilizar en depósito o en plato, elige como quieras. Bien, le hemos quitado una dificultad. Nos dijeron, nunca puedes medicar a los animales durante los 7 días que vayas a utilizar la vacuna, 3 días antes, el día de la vacuna, 3 días después. Por fin nos dicen, se puede usar de forma concomitante con óxido de zinc, listina, tulatromicina o ceftiofur. Ya no es tan dramático. Ya por lo menos parece que voy a poder usarla de una forma mejor. Pero sigue quedándonos el último. Los brotes de disentería han resultado letales para esta vacuna. ¿Por qué? Porque en el fondo se previenen con lo mismo. Y uno piensa, si tengo disentería, joder, si a lo largo del cebo le voy a tener que meter 4 veces o 5 veces un antibiótico contra la disentería, que es lo mismo que previene la ileitis, ¿para qué me voy a gastar las perras en una vacuna de ileitis? Si luego le voy a zumbar antibióticos. Y esto ha resultado letal para esta vacuna porque realmente dificulta que se use. ¿Pero por qué tenemos que cambiar esta forma de pensar? Porque tenemos que dejar de usar antibióticos. Y por lo tanto, este paradigma de ya que voy a zumbarle antibióticos durante todo el cebo, ¿para qué voy a vacunar? Tenemos que empezar a dejarlo atrás. Vamos a ver 2 casos de vacunación de ileitis de 2 formas diferentes y a ver los resultados. Son casos reales en granjas reales. Esto es una granja de 900 cerdas donde se vacunan 11.000 animales por cada uno de los grupos y fijaros, lo que se utiliza es un dosatrón. Bien, bueno, ya hemos quitado dificultad al uso de esta vacuna. Vamos a ver cómo va. Bien,
Se hace, bueno, un poquito de estadística, ya sabéis esto del control estadístico de procesos, se calcula cuánto dinero nos va a devolver la vacuna y el resultado básicamente es este. ¿Se produce más mortalidad en los vacunados? Sorpresa, esto pasa. Tú vas y haces una prueba y de repente pues se te mueren por otras causas o no más animales en los vacunados, pero llegan con más peso al sacrificio, tienen un mejor índice de conversión, tanto global como de 18 a 100 kilos, y tienen una mejor ganancia media diaria. Si nosotros vemos todos estos datos, aumenta un 0,52% de la mortalidad, es lo que hay, aumentan 44 gramos la ganancia media diaria, disminuye 80 gramos el índice de conversión y se consiguen 1,95 kg más al sacrificio o 5 días menos en cebo. Retorno de la inversión, y ahora es cuando viene lo gracioso. Bueno, perdón, se consigue una reducción del gasto de medicación en 0,28 euros. Esto ya es una buena noticia porque indica que evidentemente hemos conseguido reducir los antibióticos, que es el grueso de las medicaciones que se utilizan en estos cebos. Ahora viene una noticia rara, retorno de la inversión, menos 0,18. Esto el gerente tampoco lo va a entender. Podemos tirar del truco estadístico de decirle, ojo, si igualamos la mortalidad, que es lo que realmente aquí nos está descuadrando un poco, y hacemos un ejercicio estadístico, pues el retorno de inversión entonces será de 0,25 por euro o de 0,35 por cerdo. Evidentemente, enseño estas pruebas porque tenemos la maldita costumbre de no enseñar nunca lo que no ha ido todo lo bien que queremos. Entonces, solo manejamos datos positivos. No solo en esto, sino también en las publicaciones. Tú te pones a buscar publicaciones y solo están aquellas donde ha salido lo que el investigador quería. Y perdemos una cantidad increíble de información donde no salió lo que el investigador quería, pero que es importante que sepamos qué ocurre. Por eso voy a enseñar el segundo caso, ¿vale? Una granja, creo que recordar que tiene 1.200 cerdas, libre de PIRS, esto es otra dimensión, evidentemente, funciona de otra manera, no tiene nada que ver. Aquí es donde tenemos una probabilidad mayor de ver un efecto directo de la vacuna que no esté disturbiado. Se evalúan los resultados de 2 cebaderos, que son cebaderos integrados fuera de esta granja. Esta granja solo produce lechones, 1.600 y 3.600 plazas, y se evalúan los parámetros productivos relevantes. Ahora sí, la mortalidad se reduce casi en un 1%, el índice de conversión en 89 gramos el económico y en 49 gramos de 18 a 100 kilos, el coste de medicación en 32 céntimos y la prima al matadero sube en 0,8 céntimos. Ahora sí, esto es lo que queríamos que saliera y esto es lo que en esta prueba sí sale. Y ahora sí que podemos ir al gerente y decirle, retorno a la inversión, 3,09 euros o 1,89 con índice de conversión corregido. Bueno, esto ya sí es una buena idea. Estamos vacunando, estamos previniendo una enfermedad y estamos descubriendo que todas estas enfermedades comen muchísimo pienso, alteran el sistema digestivo. El sistema digestivo es fundamental para que nuestros animales produzcan bien. Tengo más casos de vacunaciones, pero realmente en la mayoría de ellos solo tengo la información que me aporta el veterinario, no tengo ningún dato que enseñaros. He hecho una muy breve miscelánea que empieza por el ibérico, porque es el gran olvidado. Parece que el ibérico no se caga, y ya os digo yo que se cagan como si no costara, exactamente igual que los blancos. La semana pasada en Badajoz, al destete, los cerdos ibéricos tenían diarrea. Si es que son cerdos, su escrofa, le afecta todo lo mismo que le afecta a los blancos. Bueno, ya se están empezando a hacer buenas experiencias con coli y ya se están empezando a hacer buenas experiencias con ileitis. Y evidentemente, como tenía que ser, funciona igual de bien que en el blanco y produce los mismos efectos que en el blanco, solo que estamos hablando de animales cuyo coste de producción es muy superior. Por tanto, deberíamos de esperar ventajas más jugosas, económicamente hablando, que en los blancos. Vacuna frente a verotoxina, también ya empieza a haber algunos casos. Reducción de mortalidad de mortalidad por enfermedades y demás, y en algunos casos también mejoría en los rendimientos productivos, y vacunación frente a coli en animales que no tienen coli clínico. Esto es otra cosa que empiezo a encontrarme y me empieza a contar cada vez más gente. Mis cerdos no tenían nada aparentemente, pero he sospechado que lo mismo coli estaba haciendo algo. Le metí una vacuna, pues bueno, evidentemente no me ha corregido las diarreas que no tenía, pero de repente mi ganancia y mi transformación funcionan mucho mejor, porque coli está comiendo todos los días del pienso que le echáis a vuestros cerdos. Por lo tanto, cuando lo prevenimos, aunque no esté produciendo una enfermedad clínica, estamos evitando que se coma ese pienso. Si lo pensáis bien, y ojo que nadie malinterprete lo que voy a decir, es una forma de hacer promoción de crecimiento mediante una estrategia inmunitaria. Estamos controlando un
microbio que está ahí presente en un porcentaje muy alto de animales y que, aunque no esté teniendo las condiciones adecuadas para hacer su efecto patogénico y producir una enfermedad, sí está todos los días eliminando recursos de ese cerdo. Bueno, seguiremos hablando de vacunas porque a esta lista de casitos clínicos seguro que vamos a ir añadiendo cada vez más y vamos a ir aprendiendo cada vez más cómo utilizar las vacunas. Segundo elemento que creo que va a ser nuestro pilar, y aquí sí que debo decir que solo tengo un caso que me parecía serio y que me parecía con datos bien registrados, y como dice ahí, es un mundo vivo. Fijaros, estamos ya pensando en hacer que la flora intestinal no sea algo aleatorio. ¿Cómo es hoy la flora intestinal de la mayoría de nuestros animales? Aleatoria, es decir, lo que cazan de su madre, lo que cazan de la cuadra y a veces lo que cazan de nosotros. Punto. Vamos a plantearnos que no solo esto, sino que a lo mejor si metemos una vacuna y lo complementamos con una flora dirigida que nosotros queremos que esté, a lo mejor esto nos funciona mejor. Bueno, ya sabéis que esto de los probióticos son cultivos de microorganismos vivos que van a ejercer un efecto beneficioso siempre y cuando se den en el momento adecuado y en la dosis adecuada, que una de las formas de darlo es la exclusión competitiva, que va a ser que los animales tengan desde el día 1 de vida la flora que nosotros queramos. Esto solo tiene una pequeña pega, tienes que estar esperando detrás de la cerda a que para cada lechón y zumbarle vía oral, por pulsación o como quieras, a cada lechón el cultivo de lo que quieres que tengan. Esto cuando se dice a la gente, dice, ¿tú estás loco o qué? ¿Tú has echado una cuenta de la mano de obra que hace falta para esto? Sí, efectivamente, este es el grave problema de la exclusión competitiva, que hace falta mucho personal para poder hacerlo bien. En 2 horas después de nacer un lechón ya tiene flora intestinal, ya ha cazado de su madre, ya ha cazado del ambiente, ya ha cazado de todos lados. Si queremos hacer exclusión competitiva, tiene que ser prácticamente desde el momento en el que el animal ha nacido. Y otra cosa que tenemos claro es que si he dicho 3 veces que la cerda es la principal fuente de microbiota, pues no es mala idea que en vez de estar centrados solo en darle los probióticos a los lechones, pensemos en dárselos a su madre porque ella se los va a dar de forma indirecta, inoculándoles a través de heces, a través de la contaminación de las mamas o a través de lo que esté ella misma sembrando en las cuadras. Esto es otra cosa interesante. Ya hay gente que incluso se plantea sembrar las cuadras con probióticos, porque va a ser otra de las fuentes. Siembro la cerda, siembro la cuadra, pues tengo una doble fuente de probióticos para un lechón recién nacido. ¿Qué especies potencialmente son probióticas? Pues hay una lista interminable y hay unos cuantos preparados comerciales en España que tienen 1, 2 o 3 o más combinaciones de estos probióticos y que, como veis aquí, pues cada uno de ellos pues tiene una función diferente que nos va a ayudar a mantener la salud intestinal de nuestros animales bien. Aquí se mete también el concepto de prebiótico, pero el prebiótico no es vivo, el prebiótico es sustrato de alguna de las bacterias o de alguno de los probióticos que nosotros queramos que prolifere y simplemente pues le añadimos al pienso o le añadimos vía oral a los animales ese sustrato para que proliferen las especies que nosotros deseemos o para mantener vivos a estos probióticos. Ya sabéis que cuando metemos probiótico y prebiótico, lo que hablamos es de simbiótico, ¿vale? Estamos metiendo el bacilo, perdón, la bacteria, estamos metiendo, o levadura, estamos metiendo su sustrato y eso hace que prolifere. Pues vamos a ver un caso concreto, donde se le pone un simbiótico a los animales vía oral con esta combinación de bacterias y levaduras, ¿vale? Y el que lo vende lo define como un simbiótico porque también tiene algunos de los sustratos que van a utilizar estos elementos para proliferar. Una granja de 500 cerdas también, con también una parte dentro, una parte fuera y con pues, una sanidad común, bastante común, en el sureste de España. Fijaros, resultados. Estos son 6 meses dándole probiótico y 6 meses sin dárselos. Y mirad las bajas en transición, cómo están y sobre todo mirad la transformación. Se consigue una reducción significativa de la mortalidad, se consigue una reducción significativa del índice de conversión y sobre todo no hay problemas de diarrea en el postdestete, que es donde esta granja está teniendo graves problemas de diarrea relacionados con coli, ¿vale? Incremento de la ganancia media diaria muy interesante, de casi el 12,4% antes de dar el simbiótico. Es decir, que en este caso el producto, porque los probióticos suelen tener la costumbre de no ser demasiado baratos, en este caso el producto se estaba pagando de sobra con la ausencia de enfermedad, la reducción en el uso de antibióticos, que no está registrada, pero que es evidente, y
la mejoría en la ganancia media diaria. Y ojo, perdón, no está registrado en otros casos, en este caso sí, fijaros cómo se reduce la medicación a prácticamente la mitad en el caso de amoxicilina y colistina, en el caso del periodo donde no se daba y el periodo donde se daba el probiótico. Hay una diferencia muy importante, esto supone una reducción muy seria de antibióticos. Vale, venga, que sigue estando aquí, pero fijaros cómo está el óxido de zinc. Ni siquiera está a la dosis a la que solemos zumbarlo. Porque normalmente lo estamos metiendo de 2000 ppm para arriba, si no, no vemos ningún efecto. ¿Bien? Bueno, este es un claro ejemplo de cómo los probióticos pueden ayudar a mejorar las enfermedades entéricas, a reducir los tratamientos antibióticos y a mejorar, por tanto, los rendimientos productivos de nuestros animales. Bueno, tercer elemento del que tengo algún caso, nutracéuticos. Aquí sí que tenemos todo un mundo de ilusión y fantasía. Hay nutracéuticos de todo tipo, de todo color, con todo tipo de aromas, con todo tipo de sabores, de olores y de colores. Bueno, ya sabéis que el nutracéutico es un híbrido, cruzamos la palabra nutrición y farmacéutico y sale nutracéutico. Bueno, esto es lo que tenemos. No es un término nuevo y además no es un término que se inventó siquiera para veterinaria, ¿qué va? Ya sabéis que nosotros solemos ir por detrás de la medicina humana, esto es un término que se inventaron para los humanos. Esto, según la Sociedad Española Nutracéutica, deberían ser todos los criterios que cumpla un nutracéutico. De origen natural, aislado y purificado, que mejore alguno de los factores, de los elementos fisiológicos, que sea preventivo, que mejore la calidad de vida. Esto es lo que deberían de cumplir todos. ¿Lo cumplen todos? Pues debo decir que no todos exactamente cumplen con todas estas premisas. ¿Qué nos encontramos? Pues casi todos son sustancias vegetales, tenemos aceites esenciales de todo lo que os podáis imaginar. Yo he llegado a probar, si no recuerdo mal, este me vendían un preparado que era para los problemas respiratorios de los cerdos. Los cerdos seguían tosiendo como la madre que los parió, pero la nave olía de puta madre. Esto es algo que se añade a los nutracéuticos. Luego tenemos otros elementos como los betacarotenos, luteínas, antenos, que todos ellos tienen una actividad antioxidante. Luego tenemos elementos que entran más dentro de la nutrición, como podrían ser los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, eso no entra aquí, sino que entraría en la parte, por ejemplo, de prebióticos. Y sí es verdad, y otros elementos que estos los pongo separados porque realmente es uno de los casitos que os voy a enseñar, los taninos, que tienen mucho de sabiduría popular, porque os recuerdo cuando nosotros teníamos diarrea, nuestras madres nos daban cosas que tenían taninos, simplemente para que retuviéramos dentro y nos pudiéramos curar por nosotros mismos. Luego aprendimos que el vino tiene un huevo de taninos y ya lo poníamos como excusa. No, esto es para la diarrea. No, coño, esto es porque te gusta el vino. Bueno, en fin. En porcino la inmensa mayoría de nutracéuticos están registrados como suplementos nutricionales, ¿vale? O piensos complementarios. Y en ningún caso pone que prevengan nada, sino que suelen decir que mejoran la vida del animal o la calidad de vida o el estado intestinal, pero en ningún caso ponen que sea curativo, ni preventivo, ni absolutamente nada, ¿vale? Bueno, primer casito de nutracéuticos, extractos vegetales frente a coccidio. Porque aquí estamos hablando de bacterias, pero resulta que se nos olvidan los protozoos. Y esta es nuestra siguiente vida. Porque de momento los protozoos son todo coccidios y no es verdad. Tenemos muchos más protozoos y vamos a tener que aprender también a cómo trabajar con ellos cuando nos quiten herramientas. Porque debo deciros que el tetraazulilo también está en la lista. Antes o después nos dicen que adiós. Y estaría dispuesto casi a decir que el 90% de los lechones hoy se están llevando una pulsación de tetraazulilo para evitar la acción de los coccidios. Bueno, esto es un pienso complementario con esta composición: aceite de girasol, propilenglicol, sulfato de zinc, betaína y una mezcla de sustancias aromáticas. Esto se queda ahí porque ahí es donde está el truco teóricamente del producto, no dicen más. Y se administran 25 mililitros a la cerda en paridera una sola vez y teóricamente esto sustituye al tetraazulilo de todos los lechones. Pues fijaros, se midió la incidencia de diarreas potencialmente relacionadas con coccidio y, interesantemente, después los grupos que habían utilizado el nutracéutico frente al control pues tenían o una prevalencia muy parecida o incluso una prevalencia inferior. Con que fuera parecida ya estaría bien, ojo. Ya sería una buena noticia tener algo que es natural, comillas, cierro comillas, pero que nos evita el tener que utilizar el tetraazulilo y nos reduce la incidencia de
la incidencia de coccidiosis. ¿Bien? Esta es la noticia extraña también. Tiene un precio superior al tetazurilo, pero esto es lo que hay. Si es que, vamos a ver, pregunto, ¿por qué utilizamos los antibióticos y el óxido de zinc como si no costaran? Pues porque casi no cuestan. Porque son la solución más barata y eficiente que tenemos a mucha distancia. Y todas las demás soluciones costarán más dinero, seguro, pero tendremos que asumirlo y sobre todo lo tendrá que asumir el gerente, que es lo que más nos va a costar de toda esta historia. Para terminar con nutracéuticos, taninos en diarreas. Esto, pues como os dije antes, nuestras abuelas eran unas maestras. ¿Tienes diarrea? Manzana. Toma, que esto te va, y arroz, toma, que esto te retiene y, bueno, retener el agua dentro siempre es bueno y ya te curarás como puedas. Pues efectivamente esto es así. Esto es un compuesto que lleva propanediol, cloruro de sodio, cloruro de potasio, fijaros, y una mezcla de aromatizantes que contienen taninos de castaña y de menta. El principio es muy simple, los taninos astringen, entonces lo que hacen es evitar, es un tratamiento sintomático de ese síntoma principal que es la diarrea, evitan que los animales se deshidraten muy rápido y además los rehidratan, y le meten electrolitos, coño, se me ha quedado ahí la palabra encasquillada. Bien, pues bueno, esto va con pulsación oral y la teoría es que se pueden sustituir los antibióticos en paridera. Pues fijaros, efectivamente, conozco por lo menos 3 granjas donde han conseguido reducir de forma muy significativa el uso de antibióticos durante la paridera, incluso reducirla a 0 en alguna de ellas, utilizando este tipo de taninos. Pero este tipo de taninos realmente, vamos a echarle la culpa a los taninos, pero tiene otro truco muy importante, y es que está rehidratando uno a uno todos los lechones, que a lo mejor este truco también es importante. Fijaros como todo analizado con cuidado tiene algo más. Estás haciendo un manejo muy adecuado. Si no le vamos a dar una pulsación oral y tenemos lechones con diarrea en la paridera, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos el rehidratante? Les ponemos un plato y el que beba, que beba, y el que no beba, que no beba. ¿Sí o no? Pues aquí lo que estamos haciendo es pulsar uno a uno todos los lechones, lo cual es una ventaja añadida y hace que efectivamente pues, más animales sean capaces de recuperarse de esos procesos entéricos. Y voy a terminar con un gran grupo que va a ser el de otros. Y como veis pone ahí abajo, menos importantes, de eso nada, porque voy a tratar 2 otros interesantes, que es, combina manejo y antibióticos para dejar de usar antibióticos, hostia, la frase es complicada como mínimo, y trabaja con el pienso. Fijaros, esto es un programa de erradicación de disentería, esto debo agradecerle a mi compañero Valentín Sevilla, que es un verdadero maestro en realizar este tipo de programas, que me lo haya pasado, y simplemente se basa en algo muy sencillo, comillas, cierro comillas. Disentería es una enfermedad que se puede tratar con antibióticos, ¿sí o no? Pues tenemos 2 opciones. O vamos a estar echando antibiótico en continuo en los cebos durante toda nuestra vida, o vamos a remangarnos y vamos a zumbarle antibióticos a las gorrinas, como Dios manda, para dejar de echar antibióticos en los cebos. Parece una buena idea. Fijaros, son programas muy complicados y en los que hay que ser muy exhaustivos y sobre todo que tienen puntos críticos. Aislamiento de braquispira, estimación de las concentraciones mínimas inhibitorias de los antibióticos. ¿Cuándo hacemos esto? Si esto no lo hacemos nunca. Pues esto es obligatorio cuando uno quiere hacer esto, porque puede encontrarse que el antibiótico de referencia que tiene no es eficaz o que las concentraciones mínimas inhibitorias que tiene que utilizar son muy superiores a las que está utilizando. ¿De acuerdo? Segundo truco, el día que se inicia la medicación, todo por encima de 100 kilos o lechones lactantes, lo único que puedo dar en la granja. Hay que hacer una pseudo despoblación y esto pues hay que tener sitio donde hacerlo, hay que tener logística cómo hacerlo, ¿vale? Control de roedores, exhaustivo. Rata, durante 2 semanas tiene braquispira de forma activa, reproduciéndose dentro de ella. Ratón, 6 meses. 6 meses, si es que un ratón está 180 días cagando braquispira. Y tolva en la que come, tolva en la que caga. Por lo tanto, absoluto control exhaustivo de roedores y extremar la bioseguridad. A partir de ahí, evidentemente, reemplazo libre, una limpieza muy, muy concienzuda, una eliminación de la materia orgánica muy concienzuda, una eliminación de animales enfermos, que esto nos cuesta algo horroroso. No vale, pues vamos a eliminarlo porque lo único que está haciendo es complicarnos la tarea. Desinfección con elementos muy eficaces frente a braquispira, como puede ser el glutaldehído, pero siempre de referencia y en continuo, por ejemplo, hipoclorito sódico. No hacer reposición durante la medicación y en este lado los puntos críticos son todos los reproductores tratados durante 21 días a dosis terapéutico
a través del pienso o no haremos nada. Y además, por ejemplo, evitar tratar el agua durante ese periodo para que no exista ni siquiera la posibilidad de que la higienización del agua esté destruyendo una parte del antibiótico. Bien, todos los lechones, además, tratados los días 2, 8, 14 y 21 después de iniciar el tratamiento. Todos. Es la única manera en la que podremos eliminar esta bacteria. Evidentemente, esto no se hace de un día para otro, esto necesita una preparación muy exhaustiva y, por ejemplo, una cosa muy tonta, estar aprovisionado de todo lo que necesitas. Que el día que tenga que darse el tratamiento está en la granja. Que el día que haya que desinfectar con cal viva o con hipoclorito o con glutaraldehído, que eso esté en la granja. Que el día que haya que destruir botas porque ya no vamos a usarlas más y la vamos a reemplazar por botas nuevas, las botas están en la granja. Todo eso es evidentemente crítico para que todo esto funcione. Y bueno, pues básicamente aquí tenéis pues todos los protocolos que habría que hacer, las zonas que estén vacías, lavado, desinfectado, exhaustivo, levantando rejillas, limpiando fosos, metiendo cal viva a razón de, pues, creo recordar que 50 kilos por metro cúbico. Hay que hacer un trabajo muy importante. Limpieza estricta de la granja, eliminar todo lo que hay alrededor de las naves, que es donde las ratas viven como la madre que las parió. Pues vamos a quitarle todo eso. Vamos a hacer una actuación intensiva. Bien, y finalmente, si hubiera recidivas, ¿qué podemos hacer? Pues Valentín esto lo hace y me consta que le funciona bastante bien. Autovacuna, 3 dosis con 21 días de intervalo a toda la reproductora y la reposición, sin pensarlo. A partir de ahí, vacuna y revacuna de la reposición y las reproductoras cada 3 meses. Con esto y sobre todo, tratamiento individual con antibiótico y antiinflamatorio, que es crítico, porque no sé si os recordáis, ¿habéis visto alguna vez hablar a Fernando Fariñas de Braquispira? Conocéis todos a Fernando Fariñas, de eso estoy seguro. Pues Fernando es de los que dice, la braquispira, esto es un bicho de mierda, si esto no hace nada, si no es muy agresiva, pero produce una inflamación muy grave. ¿Qué es lo que lleva a esa clínica tan espectacular? Produce una inflamación fibrinosa de tipo difteroide que destruye el intestino. Joder, ahora ya sí es grave. Pues bueno, evidentemente si queremos hacer un buen tratamiento tendremos que evitar ese efecto inflamatorio que produce braquispira sobre el colon de nuestros animales. Y para terminar, trabaja con el pienso. No nos queda otra. Si es que esto es otra de las medidas fundamentales que tenemos que hacer. De una vez nos tenemos que concienciar, y esto los nutrólogos empiezan a ver la luz, nos tenemos que concienciar que no estamos dando de comer a una especie, que le estamos dando de comer entre 500 y 1000 especies, que es la microbiota que lleva dentro el cerdo. ¿Conocéis el paradigma este de si viniera un alien, cogiera un cerdo, lo homogeneizara, extrajera ADN, hiciera secuenciación masiva? La conclusión a la que llegaría era una bacteria. Porque es que va a tener un genoma de mamífero frente a 500 o 1000 genomas de bacterias. Es ridículo. Yo no sé cómo hacen estas cuentas, pero el otro día leí, un cerdo tiene 100 billones de bacterias en el intestino. Hostia, la cifra a mí se me hace importante. Pues a estos 100 billones de elementos, todavía ni se nos ha ocurrido cómo darles de comer. Pensamos en el mamífero, vamos a darle de comer, el mamífero tiene que crecer, tiene que engordar, tiene que ir como una moto, y las otras 500.000 especies que tampoco importan tanto. No, vamos a verlo. Vamos a verlo. Paradigma universal. ¿Queremos que nuestros cerdos crezcan como cohetes? Por supuesto. ¿Queremos que vayan rápido? No, más. Para ello hace falta que estén sanos, punto número 1, y que coman. Y que coman mucho. Cosa que hemos estado seleccionando durante los últimos 50, 60 años. Animales que crecen mucho y que, por tanto, para crecer mucho son muy voraces. Vale, está muy bien. Y, evidentemente, el pienso tiene que ser bueno, equilibrado y con todo esto que tiene que llevar. Y, además, pues para que un cerdo crezca mucho, esto los culturistas lo saben de cojones, tiene que haber mucha proteína, que es lo que hace tejido. Bien, venga, pues vamos para adelante. Porque, además, no queremos que crezca mucho de cualquier manera, que esto sería relativamente fácil inflando la grasa. Queremos que crezca mucho en magro. Hostia, vamos a ver que lo estamos complicando un poquito, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un equilibrio. Sí, no os preocupéis que me sobra. Tenemos aquí un equilibrio que a veces está en equilibrio, a veces no está en equilibrio. Tenemos un intestino, una microbiota y tenemos esa dieta. Y fijaros, hemos dicho, ¿quién usa la proteína? Pues queremos que lo usa pero este es extremadamente ineficiente utilizando la proteína, nos guste o no. ¿Por qué le zumbamos tantísima proteína? Pues porque aproximadamente el 70% del nitrógeno lo caga.
y un más o menos 40% de la proteína que se tendría que haber degradado aquí en el estómago y primera porción de intestino llega al colon. Y ahí es donde tenemos un problema, porque ahí están estos. Y estos es la flora patógena que curiosamente todos ellos comen proteína. Por lo tanto, toda esa proteína que llega ahí lo que está haciendo es alimentar a estos elementos y está dando lugar a disbiosis. Prolifera la flora proteolítica, coli, clostridio, o sea, todos estos elementos, salmonela, que tampoco tienen demasiadas cosas que hacer allí, entonces ya que prolifero, pues voy a ver si le produzco a este bicho pues un diarreón. Pues en eso estamos. Fijaros, animal con muy poca eficiencia trabajando con esa proteína. Vamos a intentar reducir esa proteína. Hemos dicho proteína problema, vamos a reducir proteína, a ver si conseguimos reducir el problema. Ya se han hecho experiencias reduciendo entre un 1 y un 1,5% de proteína dependiendo de lo voraz que sean los animales. Porque esta es otra. Por fin nos hemos enterado de que no todos los genotipos comen de la misma manera, ni comen lo mismo, ni necesitan lo mismo. Hemos necesitado 80 años en llegar a modelizar cómo comen algunos genotipos. Está muy bien. ¿Va a darnos buenos resultados? Pues fijaros. Empresa italiana con más de 20.000. Se me ha colado ahí un 4 que era un 2. Con más de 20.000 cerdas. Que ha hecho una experiencia de 6 meses de reducir un 1%. En Italia, ¿eh? ¿Recordáis? En Italia estos trastornados llevan los gorrinos a 165 kilos porque si no, no les da para hacer el jamón de Parma. Antibióticos en transición, 0. Óxido de zinc, 0. Resultados, pues sorprendentemente buenos. El director técnico de esta empresa hace 4 semanas o por ahí me decía, es increíble, no hay ni una diarrea. No se cagan los animales. Y dice, vale. Pero ¿y de aquí cómo? Y dice, pues fíjate, de aquí que todos pensamos que iba a ser muy gravoso, porque los animales obviamente van a ir más lentos, y llevar los bichos a este peso lleva un huevo increíble de tiempo. Dice, pues sorprendentemente, el dinero que le hemos quitado al pienso aproximadamente cubre casi toda la pérdida productiva que produce el reducir ese 1% de proteína. Esto es una buena noticia y esto, ojo, antes de que nadie se ponga a hacerlo y luego me demande a mí, tenéis que probarlo en vuestras circunstancias. No seáis locos. Tenéis que ver qué resultados da en vuestro universo, porque a veces no será así. Y a veces, evidentemente, el coste de quitar esa proteína no se cubrirá de ninguna... la reducción en dinero de quitar la proteína no cubrirá las pérdidas productivas. Conclusiones, y ahora sí que de verdad que me queda un minuto. Solución única, no existe. No esperéis que nadie os diga, esta es la única solución. Si el que os vende la vacuna os dice, con mi vacuna lo solucionas todo, estará matando su vacuna. Si es que os vende los probióticos, dice, mi probiótico es cojonudo, puedes quitar hasta el pienso, estará matando su probiótico. Si es que os vende un nutracéutico, os dice, esto, maravilla, quítalo todo, que con esto solo vas a ir de puta madre, estará matando su nutracéutico. No es así, tendréis que ir combinando y tendréis que combinar lo que mejor se adapte a vuestra situación real. Nuestras herramientas, y fijaros que no voy a poner ninguna de las que he dicho, solo voy a poner diagnóstico certero, manejo optimizado y luego todo lo demás. Porque no tiene ningún sentido que empecéis a calentaros la cabeza en qué voy a meter dentro de ese puzzle si vuestro manejo es malo. O si vuestro diagnóstico es incompleto o ineficiente, porque al final solo os llevará a la frustración de no obtener resultados. ¿Cuáles son los otros? Pues evidentemente vacunas, probióticos y prebióticos serán el pilar, porque son los elementos que tienen más ciencia, más tecnología, más desarrollo y mayor exigencia a la administración, lo que no significa que otros elementos como enzimas, acidificantes y nutracéuticos no nos vayan a echar una mano y no nos vayan a complementar en la acción de esos pilares frente a la lucha. ¿Y cuál de estas soluciones va a funcionar igual que los antibióticos y el óxido de zinc? Ninguna. No os calentéis la cabeza. Ninguna. Pero, como lo de quitar los antibióticos es obligado porque ya no solo nos lo exige nuestro consumidor, sino nos lo exigen todos aquellos a los que le estamos vendiendo. Y no os olvidéis que en España somos poco reactivos, pero en el resto del mundo, en Europa sobre todo, son mucho más reactivos que nosotros a esta historia de los antibióticos, el zinc y el medio ambiente y tal, pues no nos queda más remedio que inventar cosas nuevas y dejar de hacer las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias por vuestra atención, no sé si me he pasado, os agradezco la paciencia y ahora si queréis alguna pregunta, aquí estoy.
ser que el mejor probiótico era el que se moría pronto y que la mayoría se morían. O sea, veo que en la charla de prebióticos ha trabajado poco y según este informe de la OMS irían más por prebióticos que por probióticos. ¿Pre o pro? ¿A quién le han dado caña? Que me pierdo. Probiótico, al pro. vivo. Ahora que estamos tú y yo solo y no nos oye nadie, mi opinión de la OMS es... Y lo han demostrado varias veces con la gripe porcina, la gripe avia, o sea, la OMS para mí en ciertas cosas me merece una opinión minúscula. Revisa bibliografía, que es lo que yo lo he hecho con intensidad, sobre enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y síndrome metabólico en humanos y probióticos. Si no las he puesto porque sabía que tenía poco tiempo, pero ahora la moda, y tengo un titular del Mundo que dice: Madrid se prepara para el trasplante de heces. Y los trasplantes de heces son probióticos, puros y duros. No te imaginas lo que está mejorando la gente con Crohn, con colitis ulcerativa y con síndrome metabólico, te lo diré en breve. A comer caca, os lo juro, esto es así. O sea, son cápsulas entéricas que se abren en el intestino, que claro, tienes que tener fe, porque meterte eso en la boca y decir, se va a abrir el intestino, se va a abrir el... para adentro. Pero es que es tan simple como eso. Y pagan 60 pavos por donar 200 gramos de caca. Pero ojo, que no todo el mundo vale, no empecéis a hacer cuentas, que es más que por donar semen, ya os lo digo. Curiosamente. Lo que diga la OMS, sinceramente, lo pongo siempre en duda con mucho cariño. Aparte de lo que diga la OMS, el efecto del prebiótico, que en la charla se ha quedado un poquito en el aire. No quería hablar mucho de prebióticos porque no tengo casos de prebióticos y mi propuesta era hablar solo de cosas que tenga datos. Pero por lo que sé, funcionan igual de bien que el probiótico. Si le quieres dar de comer a la microbiota, será vía prebiótico. No. Tú tienes dos opciones. Tú aquí tienes probióticos endógenos, que es mentira porque todos fueron exógenos, pero son los que has adquirido de forma no artificial, quiero decir. Los que te dio tu madre, los que te dio la cuadra, todo esto. La opción es darle de comer a esos que ya tienes. Coño, si sé que cuando el lactobacillus, bifidobacterias y todas estas proliferan, inhiben y le dan de hostias a coli, a clostridio, a salmonella y a braquispira, pues para adelante, vamos a darles de comer. Me imagino que estará hablando de los oligofructosas, los mananos, todo esto, y todos esos nombres que a veces son difíciles de recordar, y simplemente el truco es fácil. Tiene un pequeño problema. Todo eso tiene que llegar al sitio. Porque no te olvides que tienen que pasar el infierno de Health, el abismo, que está aquí, que es el estómago. Tiene ahí un clorhídrico intenso, una pepsina un poco agresiva. Así que ese es a veces el problema de todas estas cosas, que lleguen hasta aquí, pasando por aquí. Me refiero a probióticos, prebióticos, acidificantes, todo tiene que pasar por aquí y llegar al sitio de hacer su acción.